Hoy vamos a charlar con Andrés Goldsmith, nuestro colega que está allí en Alemania. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Buenas tardes, Paula. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, igualmente. Andrés, y creo que el tema más relevante, ¿no?, en estos días tiene que ver con lo que dejó la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y los principales líderes europeos que estuvieron presentes allí en Washington. Sí, exactamente. Es el tema del que se habló antes, se habló durante los días posteriores, hoy también. Es una cumbre que aquí el gobierno alemán calificó de histórica. Se destacó el buen humor, se destacó la coordinación entre todos los líderes europeos, cada uno interviniendo en su rol, intentando al máximo no decir ni hacer nada que pueda predisponer mal a Donald Trump. El canciller alemán Friedrich Merz contradijo por lo menos la posición que tenía ahora Donald Trump sobre la secuencia de un eventual camino hacia la paz. Insistió en que para Europa lo principal es un alto el fuego inmediato y después conversaciones. En general se destacó, como decía, el buen humor. Incluso el New York Times en un artículo tituló "Cómo Europa aprendió a hablar y que Trump le escuche". Yo diría, una cosa es escuchar, otra cosa es adoptar las posiciones. Bueno, es un punto muy interesante que estás marcando, Andrés, porque sí, hubo muchísimo buen humor, las repercusiones inmediatas fueron absolutamente positivas, lo veíamos a Trump exultante, ¿no?, hablando de lo bien que había salido todo, sobre todo en comparación con el último encuentro entre Trump y Zelensky, ¿no?, que quedó para la historia. Pero a medida que corren las horas, que pasan los días, no sé si la evaluación de lo que ocurrió en la reunión sigue siendo la misma, ¿no?, porque en definitiva poco cambió hasta el día de hoy. Exactamente, y recurro a otro titular de hoy del diario de aquí, alemán, Frankfurter Allgemeine Zeitung, que dijo: el buen humor no significa hacer progresos hacia la paz. Y es que justamente se volvió hacia la realidad y los líderes europeos, aunque se prepararon bien, aunque tuvieron una imagen positiva, aunque no lo dicen, son conscientes de su debilidad estratégica y de que Trump, a pesar de escucharlos, lo que quiere es, independientemente de sus motivaciones, acabar con la guerra. Y ese propósito de Trump hace entonces que él siga los pasos sin tener en cuenta siempre lo que le dicen otros líderes europeos, y en cambio sí tiene muy presente, y se lo dijo a Zelensky, que Rusia es una potencia, que Rusia está teniendo ventajas en el campo de batalla, y entonces esa especie de presión sobre el presidente ucraniano, sobre que acepte cuanto antes un compromiso de paz, porque cada día que pasa en el campo de batalla la situación para Ucrania es peor. Entonces, claro, el gap, ese espacio entre lo que quieren, entre lo que expresaron los líderes europeos y lo que ellos son conscientes de que pueden influir, que es poco, eso o de eso es lo que se habla en estos días. Claro, ¿y cómo se lee esto allí desde Europa? Digo, la gente, ¿no? Si vamos al día a día, ¿cómo está leyendo el rol que está teniendo Europa en todo este conflicto y este camino o presunto camino hacia la paz? Bueno, dentro del trasfondo que es esta guerra en Ucrania, el capítulo que se está jugando en Europa, y de eso son todos conscientes, es el nuevo rol o la nueva configuración de las relaciones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos a partir de Trump, y el proyecto, que es eso solo, un proyecto, una idea de una eventual autonomía estratégica europea, es decir, bastarse Europa por sí sola, claro, para la defensa, y no como fue luego la Segunda Guerra Mundial, recostarse sobre Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Europa está despertando hacia eso. Una de los elementos que vemos es el increíble aumento o el enorme aumento de los gastos en defensa, y eso sí crea conflictos en la sociedad
porque son momentos en que buena parte de la sociedad o de las oposiciones políticas reclaman o ahorros o gastos en ámbitos que no sean la defensa. Este despertar a esta nueva realidad está creando conflictos en cada uno de los países europeos y lo vemos justamente en la debilidad de la mayoría o de varios de los gobiernos hoy en Europa: Alemania, España, Francia. Vero, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, muchas gracias, Paula. Justamente tenía que ver con este tema, Andrés. Dijo Donald Trump que ellos ya no le van a dar más armas a los ucranianos, ni tampoco dinero, pero que sí se las van a vender y que va a ser justamente la Unión Europea la que va a comprar todo esto a través de un acuerdo que van a realizar con la OTAN. Y por el otro lado está el reclamo que vos bien mencionabas recién, ¿no? La gente no está tan bien en Europa como para destinar esta cantidad de cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Para una guerra que aparentemente estaría bastante perdida por el lado ucraniano. ¿Cómo se conjuga esto en la sociedad alemana, teniendo en cuenta que posiblemente va a ser Europa la que termine pagando esta ayuda armamentística para la garantía de Ucrania? Bueno, reitero un poco lo que decía en la pregunta anterior. La posición en las sociedades europeas es en general de apoyo a Ucrania, de apoyo a la causa ucraniana, de rechazo a la invasión por parte de Rusia, aunque en algunos sectores, bueno, hay sectores que decididamente apoyan a Rusia y otros que no la apoyan, pero comprenden el contexto geopolítico en que esto ocurrió. Pero el apoyo a Ucrania es mayoritario. Eso sí, el tema financiero y la cuestión del aumento enorme de los gastos en defensa, por ejemplo, en Alemania, que hace poquitos años discutía si llevar el gasto en defensa a 2% del Producto Bruto Interno y ahora está por llevarlo en total al 5%, como pretendía Trump, sí que está generando muchas discusiones en lo político y va a tener también mucho peso en los próximos pasos o elecciones que va a haber en Alemania, por ejemplo, en Alemania, donde partidos como Alternativa para Alemania van creciendo y van creciendo sin pausa y que pueden ya el año que viene incluso disputar cargos ejecutivos en diferentes comunas o también en estados regionales. Y la situación en otros países no es diferente. Bien, Andrés, muchísimas gracias por estos minutos, por esta comunicación, como siempre, muy interesante. Y bueno, estaremos siguiendo muy de cerca, ¿no? Este tema. Horas sensibles son las que se vienen, así que estaremos atentos al devenir de los acontecimientos. Muchísimas gracias, un placer. Buena semana. A ustedes, mucho gusto.